Claro, nosotros al ser un país con un territorio extenso, con un territorio amplio, hemos elegido una forma de gobierno federal que prevé tres niveles de gobierno: el nivel municipal, el nivel provincial, que son las provincias, lo que en otros países llaman estados, y la administración nacional. ¿Sí? Tenemos tres niveles de gobierno que conviven dentro de un mismo territorio. ¿Sí? El el más cercano a la población va a ser el de problemas comunes, son los gobiernos comunales o los municipios, lo que tiene que ver con los estados o provincias, que ojo, las provincias en el Estado argentino son preexistentes de la nación, las provincias son más antiguas que la nación, porque primero existían las provincias, se unieron y formaron la nación argentina, y luego el gobierno nacional. ¿Sí? Eso lo prevé el artículo 1 de la Constitución. Y es importante que ustedes puedan entenderlo como estudiantes universitarios, saber cuál es nuestra forma de gobierno. ¿Sí? De ahí ya podemos entrar a discutir dentro del marco de nuestra norma madre cuál es el tamaño que nosotros creemos que debe tener el gobierno, si puede ser las funciones del Estado son como el fin mayor es el bien común, ¿sí? Ahí tenemos funciones, este bien común, ¿en qué se va a trasladar? Justicia, sanidad, educación, infraestructura. Todo esto lo podemos ver como grandes objetivos del Estado, ¿sí? Pero yo les doy un ejemplo más concreto para que ustedes puedan entender en qué se traduce este bien común. Supónganse que ustedes viven eh, en un barrio que está surcado por un río, como puede ser el río Chico, cuando recién se fundó la ciudad de Jujuy, ¿sí? Y tienen que construir un puente para pasar de una margen a la otra margen del río. La construcción de un puente para una persona en forma individual es una tarea faraónica, es una tarea que probablemente no llegue a acabarla en vida. Es ahí cuando se juntan varias voluntades, varios vecinos, para unir fuerzas y construir una obra que le va a representar un beneficio a todos los vecinos de esta comunidad. ¿Sí? Entonces, una tarea que para una persona puede representar muy difícil, sumando el esfuerzo común de todos los habitantes, se torna realizable. Entonces es ahí donde va a aparecer la figura del Estado. ¿Sí? El Estado va a buscar el bien común de todos los ciudadanos que habitan su territorio. Para hacerlo, ¿cómo se busca ese bien común? Bueno, a través de acciones de gobierno que lo vamos a ver nosotros graficado en, a ver, en la provisión de bienes y servicios públicos. ¿Sí? Estos bienes y servicios públicos son, como les decía yo, por ejemplo, la construcción de un puente, ¿sí? La construcción de una plaza, la educación pública y gratuita, el sistema de salud, la justicia. ¿Ustedes creen que en algún país del mundo puede haber un sistema privado de justicia? No, hay algunos bienes o servicios como la educación que pueden convivir un sistema público con un sistema privado, como sucede en Argentina. Sí, tenemos colegios públicos, tenemos colegios privados y tenemos colegios privados con subvención del Estado que tienen una figura medio mixta, pero conviven sin ningún problema. Ahora, hay algunos servicios públicos como la justicia, como la defensa nacional, donde ningún país del mundo se les ocurriría privatizar el ejército, privatizar la policía o privatizar la administración de justicia. ¿Sí? Entonces esos bienes son potestad indelegable del Estado. ¿Sí? Y va a ser parte de estos bienes y servicios públicos que les digo yo. ¿Cuáles son las características de estos bienes y servicios públicos? Me cuesta lo mismo producir estos bienes y servicios para una persona que para toda la población. Yo, si tengo que brindar el servicio de justicia, tengo que tener todo un aparato judicial, una designación de personal desde el maestranza que trabaja en tribunales hasta el juez, que va a hacer posible que se brinde este servicio de justicia, ¿sí? Ya sea que haya un juicio o haya 1000, tengo que tener toda la estructura armada. O sea que el costo de producirlo para una persona y el costo de producirlo para varias personas es esencialmente el mismo, ¿sí? Después, tengo un consumo no rival, como dice ahí. Yo que alguien venga a pedir a hacer un juicio porque tiene una diferencia de opiniones con alguna persona, este, no evita que otra persona venga y lo haga otra vez a otro juicio. Entonces también tengo la ausencia de la exclusión.
Y estas características hacen que para la provisión de bienes y servicios públicos el mercado no sea eficiente al proveerlos. Porque, a ver, cuál es el precio para poder utilizar una plaza? ¿Cuál es el precio para poder utilizar un puente, una autopista, un hospital? No tienen precio en realidad de mercado. Entonces vemos que el mercado en sí mismo es ineficiente para producir estos bienes y servicios públicos porque tienen este principio de no exclusión y principio de ausencia de rivalidad en el consumo de estos bienes. ¿Sí? ¿Hasta acá me entienden? Sí, Chicos, bueno, entonces tenemos acá un cuadrito que voy a reducir si tengo son consumo rival y si son excluibles. Y si son excluibles y tengo consumo rival, van a ser bienes privados. Sin, en caso contrario, cuando se junto el no con el no, tengo los bienes públicos puros. Si son de consumo rival, pero no excluibles, tengo recursos comunes, como por ejemplo la pesca del mar, el medio ambiente, y si son excluibles, pero no tienen un consumo rival, voy a tener los monopolios naturales, como por ejemplo la provisión de televisión por cable, ¿sí? O, a ver, la provisión de agua potable. Son monopolios naturales porque es antieconómico hacer dos tendidos de red de agua potable, ¿sí? Esto todo les va a quedar, ya está colgado el archivito en la página de la facultad, del aula virtual, así que no se preocupen por memorizarlo, sino por entender el concepto, ¿sí? Y cuando yo voy a proveer bienes y servicios públicos, aparece un concepto asociado que es el concepto de externalidades, ¿sí? Las que pueden ser positivas o negativas. ¿Qué es una externalidad? Es cuando yo tengo una acción realizada por un tercero y que a mí me puede beneficiar o me puede perjudicar. Supongamos que yo vivo en una calle, en un barrio de la provincia XX, que no tiene ni cordón cuneta, ni red de cloaca, ni mucho menos pavimento. Y viene la municipalidad y hace primero la red de cloacas, después hace el cordón cuneta, después lo pavimenta y después prevé un espacio en el medio del barrio, un espacio verde, una salita de primeros auxilios, pone una delegación de la policía. ¿Qué va a pasar con mi vivienda patrimonialmente hablando? Más allá de que el lugar sea un lugar más lindo para vivir, si al momento de yo ir a vender mi casa, va a valer más si tiene una red de cloaca, una calle pavimentada, que si tengo, este, no cuento con estos servicios públicos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuál creen ustedes que a la hora de venderla va a valer más? la que tiene todos los servicios incluidos. La que tiene todos los servicios, naturalmente. Entonces, de repente, por una actitud de gobierno que no depende de mí como vecino, sino que depende de una política de gobierno, veo que, y estos servicios esencialmente en su mayoría no son remunerados o pagados íntegramente por el vecino. Muchas veces se paga una especie de tasa o contribución para ayudar al financiamiento, pero nunca voy a pagar el 100% de lo que cuesta la mejora. Entonces, esto me genera una externalidad positiva por lo que yo patrimonialmente voy a haber beneficiado porque mi casa vale más. Así es sencillo. Pero también puede pasar que mi casa valga menos. ¿Qué pasa si de repente yo vivo, esto no sucede por cuestiones de política ambiental, pero digo un ejemplo totalmente absurdo, ¿sí? Si en la manzana del frente de mi casa, que era un baldío, ponen un basural para depositar la basura. ¿Valdría más o valdría menos? Bueno, porque las condiciones, digamos, de Valdría salud menos porque a no... nadie le gustaría irse a vivir al frente de un basural ni mucho menos comprarlo como inversión, ¿sí? Estos son ejemplos absurdos que yo les doy, pasa muy habitualmente. ¿Qué pasa si ustedes tienen un domicilio y al frente ponen de repente un boliche? O ahí me ponen en el chat al construir la cárcel, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo mi casa y al frente de mi casa ponen una delegación de la policía? Que eso sería algo positivo porque en teoría mi casa estaría mucho más segura, estaría más controlada. Pero al revés, ¿qué pasa si ponen un boliche, un bodegón?
y se llena de machados la cuadra y con el riesgo de que hasta me rompan el auto y ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Son acciones que no dependen de mí, pero que me afectan directamente y hasta patrimonialmente. ¿Sí? Ese es el concepto de externalidades. ¿Vamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, vemos como otras funciones del Estado, la estabilización de la economía, la distribución de la renta, la promoción del desarrollo, son grandes fines aspiracionales del Estado que se resumen todas en buscar el bien común de su población. Y también vamos a encontrar fallas o críticas al Estado, como el mal funcionamiento de las empresas públicas. Ustedes siempre van a escuchar que las empresas públicas o las reparaciones públicas, los empleados no trabajan de una forma eficiente y muchas veces también se critica cuando el Estado otorga subsidios o beneficios a determinadas actividades o empresas que lo hace de una manera discrecional y no demasiado clara, entonces beneficia a algunas empresas a costo de otras. Esto lo podemos ver hoy día, por ejemplo, cuando se dice de conseguir la autorización para importar con el tipo de cambio oficial, que hay cuál empresa que es beneficiada y otras no, y muchas veces depende de criterios que no son plasmados objetivamente, y sino del lobby que cualquier persona pueda llegar a hacer con el funcionario de turno que tiene la lapicera para autorizar o no una situación o un hecho económico que puede resultar en grandes ganancias o grandes pérdidas. Entonces son algunas críticas o fallas que se le realizan al Estado. ¿Sí? Ahora, eh, acá tenemos en la siguiente filmina un resumen de lo que es el sector público nacional, que lo dejemos para más adelante, ya vamos a volver sobre el mismo. Me interesa que volvamos a lo que había dicho su compañera cuando hablaba de controlar los fondos públicos que el Estado va a utilizar para buscar este bien común. ¿Sí? Nosotros decíamos que desde un punto de vista de las finanzas públicas, lo que se hace es controlar el proceso ingreso-gasto llevado a cabo por el Estado, esencialmente a través de la política presupuestaria, que se va a resumir en una ecuación. ¿Cuál es esta ecuación? Todos los recursos más las fuentes financieras que cuenta el Estado van a ser igual a las erogaciones más las aplicaciones financieras. El Estado no va a buscar tener un resultado positivo o un superávit por sí mismo, porque si yo tengo más recursos de lo necesario para financiar mi actividad, estoy sacándole mayor riqueza al sector privado de la necesaria y estoy desalentando la actividad económica. Y al revés, si tengo mayores erogaciones con los recursos con los que cuento, no tengo los recursos necesarios o suficientes para financiar la actividad del Estado, por lo que genera un déficit que si se mantiene a largo plazo puede llegar a generar, por ejemplo, la necesidad del uso del crédito, que tiene políticas, consecuencias negativas a largo plazo. Entonces, lo que el Estado tiene que buscar es obtener un equilibrio entre los recursos con que cuenta y las erogaciones que va a encarar. En criollo, esto es, no gastar más de lo que se tiene, ni, los recursos del Estado esencialmente son tributarios, se obtienen a través de impuestos. Y no voy a pensar en imponerle a la población impuestos tan elevados que perjudiquen o desalienten la actividad económica. ¿Sí? Este equilibrio que suena bonito es muy difícil de conseguir en la práctica. De hecho, Argentina es uno de los países con mayor presión fiscal en el mundo. ¿Sí? Y a lo largo de los últimos ejercicios tenemos superávit fiscal repetido, lo que ha llevado a la acumulación de deuda pública. Y acá, si quieren, hacemos un pequeño paréntesis. Para ustedes, chicos, ¿qué es la deuda pública? ¿O para qué se toma la deuda pública? Para poder hacer mejoras en el país. Eso sería lo ideal. Una deuda pública sanamente gestionada se toma para hacer inversiones en bienes de capital. Ya vamos a ver la distinción entre bienes de capital y bienes de consumo. ¿Sí? Si yo tengo que, por ejemplo, construir, como el ejemplo decía, tengo que construir el puente de la Valle. ¿Alguno de ustedes ha cruzado alguna vez por el puente de la Valle? Sí. La Sí, mayoría de los jujeños alguna vez en la vida hemos cruzado el puente. Usted sí.
¿Lo han visto construir? No. El puente de la Valle, ¿lo han visto? No, ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Yo no lo vi construir y creo que tengo un poquito más de años que ustedes, ¿sí? Pero sin embargo lo he utilizado y he disfrutado y ha beneficiado y ha resultado un beneficio para mi actividad, desde social hasta profesional. Este, yo también vi el logo de Coca-Cola en algún momento, que me está diciendo en el chat. Este, pero cuando un Estado toma una deuda pública para hacer una obra de infraestructura que va a beneficiar no solo a la generación presente, sino a todas las generaciones futuras, como un puente, como una obra hidroeléctrica. Por ahí tiene sentido que tome una deuda pública que se va a pagar no solo por esta generación, sino también por las generaciones futuras, porque ambas generaciones van a resultar beneficiadas por la construcción de esta obra, por ejemplo. Ahora, ¿a ustedes les parecería lógico que yo quiero festejar el 1 de agosto, el Día de la Pachamama, con una gran fiesta provincial y tomo una deuda pública para financiar esta fiesta? No. No. Bueno, ese tipo de crédito público está prohibido. No puedo hacer uso del crédito público para financiar gastos corrientes, gastos operativos, ¿sí? Entonces, y ahí el problema que tiene Argentina en el tema de cuentas fiscales. Si yo sistemáticamente a lo largo de muchos ejercicios tengo déficit fiscal, es decir, tengo mayores gastos que los recursos que obtengo, ¿cómo logro igualar la ecuación? Y lo que ha hecho Argentina sistemáticamente es hacer uso del crédito público. Entonces, este crédito público me genera que el año que viene yo, además de pagar todos los gastos operativos o de gastos de capital que tengo previsto, además tengo que pagar intereses del crédito público. Y el interés de la deuda ha ido cada vez siendo más significativa presupuestariamente hablando. Entonces, y además no es que yo año a año he saneado las cuentas fiscales, sino que año a año he seguido teniendo déficit en la ejecución del presupuesto y veo que cada vez sigo teniendo, a ver, la deuda pública es hija del déficit fiscal. Si yo no saneo el déficit fiscal, véanlo ustedes en su situación en su casa. Si yo gano 400.000 pesos, ¿sí? Pero tengo un alquiler, tengo gastos de comida, alimentos, qué sé yo, y empiezo, como gano bien, empiezo a gastar, 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 y todos los meses gasto 500.000 pesos. No es que gane poco, es que gasto más de lo que gano. Si esto lo hago en un mes, al mes que viene lo puedo sanear. Pero si lo hago sistemáticamente todos los meses va a llegar un momento donde no voy a poder pagar mi tarjeta de crédito, ¿sí? En este ejemplo muy sencillo, trato de sintetizarles qué es lo que pasa con la acumulación de déficits fiscales y con la necesidad de tener o de tomar crédito público. Lamentablemente tenemos que sanear nuestras cuentas fiscales para poder, en principio, dejar de tener déficit presupuestario para dejar de que la deuda pública crezca. Porque si yo tengo déficit, lo único que puede hacer la deuda es crecer porque de alguna forma tengo que conseguir los recursos para pagar los gastos que estoy realizando. ¿Sí? Volvamos a la presentación. Hablando de esta ecuación o de esta igualdad, a ver, ahí no están, lo vuelvo a presentar. Nosotros tenemos los dos lados de una misma moneda, ¿sí? Por un lado los recursos y por otro lado las erogaciones, ¿sí? Los recursos los vamos a clasificar en recursos corrientes o recursos de capital. ¿Cuáles son los recursos corrientes? Aquellos que no me afectan patrimonialmente el Estado. Por ejemplo, el cobro de impuestos. Y un recurso de capital va a ser aquel que me va a afectar el patrimonio del Estado porque se va a ver disminuido. Por ejemplo, la venta de tierras fiscales. Obtengo un recurso, sí, pero a través de la venta de un bien de capital, como puede ser una tierra fiscal, como puede ser la venta de un rodado o de algún bien de capital del Estado. ¿Sí? Tengo una clasificación jurídica que son originarios y derivados. Los derivados son aquellos que derivan del poder de imperio del Estado, del poder de imponer tributo. El Estado es el único agente económico con la capacidad de imponer tributos. ¿Por qué creen ustedes que a la mayoría de la población no le gusta pagar impuestos? Porque no tengo una contraprestación inmediata. No es como cuando yo de repente voy al negocio de la esquina y digo, me das una Coca-Cola, pago la Coca,
caro o barato, conozco el precio y ambas partes quedan satisfechas porque la obligación, la negociación es recíproca, es bilateral y en un mismo momento yo tengo contraprestaciones equivalentes, ¿sí? Lo que vale o el precio que tiene la coca por la coca. Yo tengo sed y el comerciante gana. Los dos nos vemos satisfechos. A la hora de pagar un impuesto, yo voy a pagar y no percibo la contraprestación inmediata. No es que yo voy y pago el impuesto inmobiliario y entonces mis hijos pueden asistir a clases. O no es que yo voy y pago el impuesto a las ganancias y entonces puedo hacerme atender a un hospital público. ¿No? Yo las contraprestaciones o los beneficios los obtengo cumpla o no con mis obligaciones fiscales. Mis hijos pueden ir a una escuela pública, yo puedo ir al hospital y hacerme atender, o puedo ir al Poder Judicial y entablar un juicio, ¿sí? Entonces, al no existir esta reciprocidad inmediata, mucha gente no nota los servicios y los bienes que son permanentemente brindados por el Estado, ¿sí? Lo que yo quiero transmitir en esta clase como esencia es que nosotros tenemos que decir a nuestros futuros clientes y a nuestra población en general la necesidad de que todos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, porque de esa forma vamos a ver que si todos pagamos normalmente y honramos nuestros impuestos, la presión tributaria va a tender a bajar porque actualmente, digamos, hay un gran y un elevado índice de evasión y de actividad informal que hace que escaso sector de la población soporte o solvente toda la actividad del Estado, lo que deriva en principio en una elevada presión tributaria y en segundo lugar en un déficit en las cuentas públicas. ¿Sí? Y los originarios son aquellos que van a derivar de una actividad del Estado que haga con la explotación de su patrimonio. Por ejemplo, si ustedes van a la cárcel, van a ver que una división del servicio penitenciario vende pan. Vende pan porque algún sector de la población que está detenida les enseñan oficios, venden pan, hacen algunos trabajos eh, de carpintería. Entonces, al vender estos servicios que lo venden a un precio muy económico, porque el objetivo no es obtener una ganancia, sino enseñar a la gente que está detenida un oficio para que cuando salga de prisión pueda reinsertarse en la sociedad, venden servicios, ¿sí? Y estos no son recursos tributarios, son recursos originarios porque vienen de la explotación de un patrimonio o de repente si yo alquilo el Teatro Mitre, es otro ejemplo, que son recursos originarios que no derivan del poder de imperio del Estado. ¿Me entendieron estas clasificaciones hasta acá? Si no me detienen, me preguntan y lo explicamos con otra perspectiva. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, Perfecto. Bueno, por su, eh, por su naturaleza, podemos tener recursos ordinarios que son repetitivos a lo largo de todos los ejercicios. Por ejemplo, los impuestos. Todos los meses o todos los años pueden tener vencimiento de los mismos impuestos. Y pueden tener recursos extraordinarios, por ejemplo, que provengan de la privatización de algún, por ejemplo, de lo que fue en su momento la privatización de Zapla. Fue un recurso para el Estado, pero fue un recurso extraordinario porque no iba a darse todos los años y no iba a ser repetitivo, ¿sí? O puede ser un recurso de un impuesto extraordinario como se dio, por ejemplo, en la pandemia. Son cosas que no se repiten todos los años, todos los ejercicios. Por su origen, podemos tener, denme que alguien se sumó, podemos tener recursos tributarios y no tributarios. Tributarios, dijimos ya, son aquellos que derivan del poder de imperio, del poder de imponer tributos a la población, y no tributarios son aquellos recursos que no van a derivar de este poder de imperio. Puedo tener también financiamiento, financiados por donaciones o créditos. eh, es habitual, actualmente no tanto, pero en un momento era bastante habitual que algunas personas realicen donaciones al Estado, algunas con cargo, algunas sin cargo. Por ejemplo, yo voy a donar la casa que era de mi abuelo para que se construya en ese lugar una salita de primeros auxilios. ¿Sí? Es una donación, pero tiene un fin específico. O por ejemplo, como Juan Pérez falleció sin herederos, en su testamento determinó que todo su patrimonio iba a ser para el Estado. Es una donación, pero sin cargo, sin destino específico.
¿sí? Y también tenemos como fuente de recursos el excedente o posible excedente de algún ejercicio anterior. ¿Qué pasa? Yo les dije que no es un objetivo del Estado obtener mayores recursos que gastos, pero puede pasar y si sucede eso se llama superávit y el excedente del ejercicio anterior me ayuda a financiar los gastos del ejercicio que sigue, ¿sí? Aunque no lo crean, en la provincia de Jujuy hubo años que tuvimos excedentes de ejercicios anteriores hace ya un par de décadas. Hasta aquí vamos. Bien. Voy a hacer una breve distinción entre lo que es un impuesto, una tasa y una contribución. En el impuesto hay una contraprestación y, digamos, no hay una contraprestación establecida por el Estado. Es un impuesto, un tributo que yo tengo que pagar simplemente por ser sujeto pasivo del mismo. En la tasa, yo puedo tener una contraprestación potencial por el pago de la misma. Por ejemplo, la más común que usamos como ejemplo, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden haber escuchado a algún papá, alguna mamá quejarse porque pagan el alumbrado, barrido y limpieza y nunca pasan a limpiar la calle. Bueno, esta contraprestación es efectiva o potencial. Deberían pasar, pero hasta casi pueden no pasarse en la práctica, ¿sí? Hay barrios que el tema de la limpieza urbana es muy bueno y en otros es mejorable. Y por último tenemos una contribución especial, por ejemplo, yo les daba al principio de clase, ¿qué pasaría si tenemos que pavimentar una calle? Bueno, ahí puedo fijar yo una contraprestación especial para ayudar a financiar, si no al 100%, porque sería muy caro, una parte de la obra que se va a realizar, porque esta obra pública que se va a realizar, si bien va a repercutir un beneficio para toda la sociedad, porque voy a tener mejores calles para circular, me va a beneficiar a mí en concreto porque mi vivienda, si está sobre la calle que va a ser pavimentada, patrimonialmente va a valer más. Entonces yo voy a ver en mi patrimonio una mejora por esta obra pública. Entonces como contraprestación a esta mejora patrimonial que voy a tener, me piden que realice una contribución que seguramente va a ser mucho menor al costo de la obra que se va a realizar. Esa es la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones. En las contribuciones especiales, la retribución debe ser efectiva, ¿sí? Yo puedo poder vincular lo que me piden que pague con lo que voy a recibir a cambio. También voy a tener impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos impuestos que son pagados directamente por la persona grabada y los indirectos van a ser recaudados esencialmente a través de las empresas o comercios, pese a que sean pagados en última instancia por el comprador. Un impuesto directo, por ejemplo, va a ser el impuesto inmobiliario. ¿Quiénes pagan el impuesto inmobiliario? Aquellos que son titulares de un inmueble. Y ustedes van a ver que el papá, la mamá, el tío o aquel que tiene una vivienda propia va a la Dirección Provincial de Renta y paga todos los años el impuesto inmobiliario, ¿sí? Un impuesto indirecto va a ser, por ejemplo, el IVA. Todos nosotros pagamos el IVA todo el tiempo cuando consumimos bienes o servicios, pero quienes ingresan el IVA en las arcas del Estado, en este caso en AFIP, van a ser los comerciantes, que tienen todos los meses que establecer una posición entre el IVA a favor y el IVA en contra y pagan la diferencia. Entonces, los impuestos directos son pagados directamente por las personas y los impuestos indirectos van a ser recaudados a través de los comerciantes o las empresas. Y va a tener impuestos progresivos e impuestos regresivos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es lo mismo que yo le cobre el 21% de IVA a una familia que tiene un ingreso mensual de 50.000 pesos que a una familia que tiene un ingreso mensual de 500.000 pesos? Proporcionalmente el porcentaje es el mismo. Tendríamos que decir que sí es lo mismo, pero no es lo mismo porque la familia con ingresos bajos tiene que hacer un sacrificio mucho mayor de su ingreso para poder afrontar esta carga impositiva. En cambio, la familia que tiene un ingreso mucho más holgado, más cómodo, puede hacer este sacrificio de pagar todos sus impuestos sin que se vea afectada ni su consumo ni su nivel de bienestar. Esto se relaciona mucho. ¿Ustedes han estudiado ya los marginalistas? Pregunto, ¿han estudiado ya los marginalistas?
No, no. Los ven generalmente cuando vemos mercado. Los marginalistas estudian, a ver, ¿a alguno de ustedes les gusta hacer deporte o salir a bailar? Sí, Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si uno después de ir a jugar a la pelota todo el sábado está cansado y se toma un vaso de jugo? ¿Sí? Y por ahí no fue suficiente y toma un segundo vaso de jugo o de agua. ¿Qué vaso presenta un mayor bienestar, el primero o el segundo? El primero. Por lo general, el el- primero tenía mucha más sed y si no hay para un segundo, ya con uno por lo menos tomé algo, ¿sí? Y el vaso era el mismo y el cambio de agua era lo mismo, ¿sí? Es lo mismo con el tributo, el porcentaje es lo mismo, el 21% para la familia de ingresos bajos que para la familia de ingresos altos. Pero ¿qué pasa? Para una familia que apenas puede subsistir y comprar lo mínimo para su canasta básica alimentaria, pagar el 21% de impuestos sobre ese consumo de subsistencia es más difícil o más sacrificado que aquella familia que tiene hasta un margen de ahorro, que no tiene problemas para llegar a fin de mes. ¿Sí? Es ahí donde está la diferencia entre algo que sea progresivo y regresivo. Por eso algunos impuestos, como el impuesto a las ganancias, conforme aumenta la ganancia, aumenta la tasa del impuesto que voy a cobrar. A mayor ganancia, mayor impuesto pago, porque se supone que estoy en condiciones de poder pagar más impuestos. ¿Se entiende? Chicos, ¿sí o no? Porque el que Sí, calla otorga. profe. Explicar de nuevo, pero si entendieron, díganme. Sí, sí. Bueno, genial. Acá les aclaro algo. Los impuestos que son como el IVA, que son un porcentaje fijo para todo el mundo, son los más fáciles de calcular para nosotros los contadores. El impuesto a las ganancias, que teóricamente es muchísimo más justo porque paga más el que más gana, es un proceso de cálculo un poco más complejo. Lo que es bueno para los contadores, pero cobramos más. Pero sigamos hablando. Les comparto de nuevo la ventanita. A su vez, ven en este cuadrito, yo tengo la recaudación fiscal en el eje de las I y tiene negativo y va para abajo. Cuando la tasa es demasiado alta, aumenta la tentación para evadir el impuesto porque me ahorro mucho dinero. Entonces, no siempre incrementar la tasa de un impuesto repercute en que se incremente la recaudación fiscal, sino que tenemos que buscar el nivel óptimo de la tasa de impositiva que me incentive a pagar el impuesto y me desaliente la evasión, donde sea más barato pagarlo que evadirlo o pagar la multa si me detectan que he evadido el impuesto. Entonces, no siempre incrementar la tasa de un impuesto o fijar un nuevo impuesto repercute en mayor recaudación fiscal porque mientras mayor sea la presión fiscal, mayor es la tentación que tienen los contribuyentes a evadir estos impuestos. ¿Sí? En este cuadro tienen pequeña síntesis de los distintos tipos de ingresos públicos. Tenemos corrientes, no corrientes, tributarios, no tributarios, que eso ya lo venimos charlando. Sigamos hablando conceptualmente para que después ustedes puedan... Decime. ¿Cuál sería entonces un ejemplo de impuesto progresivo y regresivo? Bien, por eso, un impuesto progresivo grava más a aquella fracción de la población que tiene mejores ingresos. Un impuesto regresivo tiene mayor incidencia en los sectores de menos ingresos de la población, los sectores pobres, ¿sí? Por ejemplo, los impuestos regresivos podemos decir que es el IVA, que lo pagamos todos por igual, pero aquella fracción de la población que tiene menos ingresos siente mucho más el sacrificio de pagar la misma tasa de IVA que aquella fracción de la población que tiene ingresos altos.
¿sí? En cambio, un impuesto progresivo, como puede ser el impuesto a las ganancias, aquellos que tienen mayor nivel de ganancia tienen no solo cuantitativamente mayor impuesto por el porcentaje, sino que tienen una alícuota mayor, crece la alícuota. En el impuesto a las ganancias tiene tablitas. Hasta determinado nivel de ganancias pagas un porcentaje. Pasas ese nivel de ganancias, tenés otro porcentaje más elevado. Y conforme vas ganando más, no solamente te pagas más sobre tu ganancia, sino que tenés una alícuota más elevada. Vas siendo progresivamente más gravoso para aquella gente que puede pagarlo. ¿Me entendiste? Sí, profe, ahora sí ya me quedó Genial. claro, muchas gracias. Por favor. Interrúmpame cuando quieran, ¿no? Porque para eso estamos. Pasemos ahora al otro lado de la ecuación. Decíamos, primero tenemos los recursos. ¿Por qué analizamos los recursos? Porque si yo no tengo recursos, no puedo gastar. ¿Sí? Y ahora vamos a analizar las erogaciones. Las erogaciones por su naturaleza pueden ser ordinarias o extraordinarias. El mismo análisis que para los recursos. Yo puedo tener gastos ordinarios como el pago de sueldos que tengo que hacer todos los meses, o gastos extraordinarios como por ejemplo la compra de un aparato para el hospital que no lo voy a hacer todos los meses. ¿Sí? Tengo una clasificación institucional que voy a analizar quién gasta. Tengo una clasificación por objeto, voy a analizar en qué se gasta, en salud, en educación, en justicia. Tengo una clasificación económica. Acá dice economía, es económica la clasificación, que va a tener por su incidencia patrimonial un gasto corriente que no me va a repercutir en el patrimonio, por ejemplo, el pago de sueldos, decimos siempre lo mismo, y un gasto en capital, por ejemplo, la compra de ambulancias, la compra de patrulleros, la compra de equipos de computación, va a ser un gasto de capital, porque dame un segundo, porque me va a incrementar el patrimonio del Estado. Te escucho. ¿Quién me interrumpió? Sí. Institucional. Vos fíjate que el Estado, veamos la provincia, que es lo que tenemos más cerquito, generalmente se divide en ministerios, ¿sí? Entonces, yo a ver quién gasta: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación. Entonces, vos vas a ver de acuerdo a cada ministerio, cada unidad de organización, quién está realizando el gasto. Y también voy a tener algún tipo residual, ¿viste? Cuando yo compro una computadora, que puede ser la misma para una escuela o para una policía, si yo lo veo desde el punto de vista de la clasificación económica, va a ser un gasto de capital, ¿sí? Pero si veo desde el punto de vista institucional, tengo que ver a dónde voy a ir a parar esa computadora. Si veo por el objeto del gasto, también va a ser una computadora, digamos, tengo que ver en qué estoy gastando, ¿sí? En una computadora o en sueldos. Pero institucionalmente voy a ver quién es el que está efectuando el gasto, a qué objetivo está tratando de cubrir, ¿sí? Está vinculada con la clasificación por finalidad y función. Cuando hablamos de finalidades, son las grandes aspiraciones o finalidades del Estado que vimos al principio de la clase. Eran esto, donde está, por acá lo tenía, eh, no, más allá. Sanidad, educación, justicia, vivienda social, infraestructura, servicios públicos en generales, los grandes objetivos del Estado para buscar el desarrollo del sector público. Entonces, pero a su vez, cada una de estas finalidades tiene funciones. Vamos a educación, que ustedes la van a poder identificar porque ya han transitado por el sistema educativo. Si yo voy a educación, ¿qué finalidad? Educación. ¿En qué función? Voy a ver educación elemental o inicial, educación primaria, educación secundaria, educación terciaria, voy a tener la universitaria y la no universitaria, y puedo hacer educación no formal, ¿sí? Entonces, dentro de una misma finalidad, como puede ser educación, tengo distintas funciones que voy a atender y que va a responder a la pregunta: ¿qué necesidad estoy tratando de satisfacer? ¿Sí? Por la fuente de financiamiento voy a tener con qué recursos satisfago esta necesidad. Yo la puedo satisfacer con recursos generales, con el resultado general de la recaudación de impuestos, o puedo tener recursos que sean afectados a una finalidad en específica. Recuerdan ustedes que cuando se fijó un impuesto especial durante la pandemia, se decía que ese impuesto iba a estar destinado a financiar específicamente tal y cual gasto: equipamiento para los hospitales, algún reconocimiento para los médicos. Entonces, voy a cobrar este impuesto, fijo este impuesto excepcional para financiar específicamente este otro gasto. Por ejemplo, si vamos a hablar lo que decíamos, vamos
a financiar la construcción de tal o cual obra importante para la provincia y se fija un impuesto para esa obra. Terminada la obra, debería terminar el impuesto. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. Geográfica. Va a responder a la pregunta ¿dónde se gasta? No es lo mismo construir una escuela en San Salvador de Jujuy que en La Puna, ¿sí? Primero, ¿por qué? Porque generalmente el gasto público se aglutina en las grandes ciudades, en las capitales y demás. De ahí el dicho de que Dios está en todos lados, pero que atiende en Buenos Aires. Y por ahí un gasto que puede ser el mismo puede repercutir mucho más en el bienestar de la población cuando no tengo ningún otro servicio público en la zona geográfica donde estoy realizando el gasto. ¿Sí? También tenemos que ver la densidad de población a donde se va a realizar el gasto, porque a veces el mismo gasto puede ayudar a mucha mayor persona y por eso es que se tiende a ponderar, digamos esto, generalmente de distribuir geográficamente el gasto en todo el territorio del país, de la provincia o del municipio. ¿Sí? Y el otro tipo de clasificación que tenemos es si el gasto se realiza en moneda nacional o en moneda extranjera. Esto tiene que ver sobre todo cuando tenemos obligaciones para con proveedores que están fuera del territorio. Un ejemplo que pueden tener ustedes muy fresquito, cuando se realizó la compra de vacunas para la crisis del COVID, la misma tenía que ser pagada en moneda extranjera, no la pagábamos en pesos. Entonces tengo que ver cómo voy a cubrir el gasto que estoy realizando. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Estas son clasificaciones enunciativas. Ustedes criterios para clasificar van a tener tan, pueden tener muchos más criterios que los que vemos acá, que son los más importantes. Siempre que fijen un criterio van a tener una clasificación distinta, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que es una política fiscal. Una política fiscal puede ser expansiva o contractiva. La política fiscal tiene que ver esencialmente con esta ecuación que vimos primeramente, que decíamos que los recursos deben ser igual a las erogaciones, ¿sí? Presupuestariamente, por acá teníamos el presupuesto. Se, no está toda la parte del presupuesto. Bueno, ya lo tengo en otro apunte. Voy a buscar enseguida lo que es el presupuesto porque eso es importante que lo veamos. Deme un minutito. Eh, Aquí está. Ahí les voy a compartir otro documento que eso estaba puesto en este, pero no lo tomó. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Perfecto. Esta ecuación que vemos entre recursos igual a erogaciones la vamos a ver plasmada en el presupuesto, que es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley que va a regir toda la actividad financiera del Estado, ¿sí? Decía Juan Bautista Alberdi que no hay barómetro más exacto para medir la sensatez de una civilización que ver su ley de presupuesto, ¿sí? La ley de presupuesto es, como cualquier ley, obligatoria para todos los ciudadanos y esencialmente para el Poder Ejecutivo, que es quien la va a ejecutar, ¿sí? Y ahí vamos a tener la programación económico-social de toda la gestión de gobierno que va a tener la administración durante un año. Y tenemos principios presupuestarios, ¿sí? Tengo principios sustanciales que hacen a la esencia de la materia del presupuesto, que tiene que ver con unidad, es decir, que el presupuesto sea uno solo,
universalidad, que ahí esté todo, anualidad, que año a año que tenga un presupuesto y que sea periódico, y equilibrio, un principio fundamental donde nos dice que los gastos tienen que ser igual a los recursos. No tengo que buscar ni el superávit ni el déficit, tengo que buscar un equilibrio. Y después tengo principios formales, que tiene que decir claridad, que sea de fácil interpretación para aquel que tenga la formación necesaria para leerlo. Ustedes van a tener la formación necesaria para leerlo. Uniformidad, que sea expresado en forma similar año a año. Y si yo realizo algún cambio en la exposición, así como con los estados contables, tengo que aclarar cuál ha sido el cambio y cómo impacta en la exposición. Publicidad, un principio rector en todos los actos de gobierno en la publicidad. Mientras mayor transparencia haya en la gestión de gobierno, va a ser mejor para toda la población, para realizar un control crítico de la gestión que se está haciendo, ¿sí? Y precedencia. Debe decir que el presupuesto tiene que estar sancionado antes de que entre en vigencia. El presupuesto se empieza a debatir en septiembre para estar sancionado antes del 31 de diciembre, porque el 1 de enero empieza su vigencia. El presupuesto nace el 1 de enero y muere el 31 de diciembre, pero tiene que estar sancionado sí o sí antes de esa fecha. Y fíjense ustedes, en un contexto inestable de política cambiaria y con inflación, lo complejo que es elaborar un presupuesto a un año cuando nosotros de repente no sabemos cuál va a ser la situación de acá a 2 meses. ¿Sí? Es una tarea técnica bastante compleja. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe, le hago una consulta. Sí, ¿Esto que está transmitiendo ahora lo dime. va a subir después al aula? Porque lo estaba buscando y no lo encuentro. Sí, 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 sí va a estar, sí va a estar. Sí. Pensé que lo había Bien. metido en el otro apunte, se me tiene que haber colgado, pero lo voy a subir, no te preocupes. Bueno, profe. El proceso presupuestario es el siguiente, ¿sí? El borrador del presupuesto es realizado por el Poder Ejecutivo a través de sus oficinas técnicas, que es la Oficina de Presupuesto o la Dirección Provincial de Presupuesto en la provincia. Lo eleva al Poder Legislativo. En Nación tenemos una situación bicameral, tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En la provincia solamente tenemos Cámara de Diputados. El Poder Legislativo lo va a discutir, lo puede modificar y lo va a sancionar. Lo convierte en ley de presupuesto y lo manda al Poder Ejecutivo, que tiene que promulgarlo. ¿Sí? Eh, una vez que se promulga, es obligatorio. Y a fin de año yo voy a tener la obligación de rendir cuentas. ¿Qué vale decir esto? A mí el 1 de enero me dan un plan, una planificación para que guíe mi gestión durante todo el año. Cerrado el año, yo tengo que elaborar lo que se llama cuenta de inversión y rendir cuentas de lo que hice. ¿Por qué creen ustedes que el Estado debe rendir cuentas de lo que hizo? Porque la plata no sale directamente de ellos, sino que sale de todos los ciudadanos. Porque estoy administrando plata que no es mía exactamente. Les doy un ejemplo muy, muy sencillo para que ustedes entiendan el concepto. ¿Qué pasa si su mamá les da 1.000 pesos y le dice, anda al almacén de esquina y comprame tal jabón en polvo para lavar ropa? ¿Qué pasa cuando vuelven? Nos pregunta cuándo nos salió. Primero pregunta si había o no había. Si había, pregunta si era la marca que ella quería o no. Si le guarda con que le haya comprado alguna marca que era distinta a la que me había pedido. Después, cuál fue el precio y después me pide el vuelto. Más o menos así o no. Chicos. Sí, sí, así. Bueno, ¿por qué hace eso? Porque yo voy al almacén a comprar algo con plata que no es mía, es de mi mamá, en ese caso. Acá para el funcionario público es lo mismo. Yo estoy administrando fondos muchísimo más grandes, pero esos fondos no son. Aquí ustedes presten mucha atención cuando ven determinada. En una época se había puesto de moda, se compraba una ambulancia y se ponía gestión Pepito Pérez, o se hacía una obra gestión Manolita Pérez.
No, porque no es, digamos, su trabajo, su función de funcionarios, y por eso cobran un sueldo, es administrar estos recursos para satisfacer necesidades en busca del bien común. No tengo que utilizarlo para decir, esto lo hice yo, porque yo cobro para. Entonces, cada título que usted se emite en la facultad dice, alumno, gestión, profe Aguilera. No, mi función es enseñarles y por eso tengo un sueldo. Entonces, acá tienen que tener mucho cuidado en decir, uy, gracias al intendente tal o al gobernador tal, tengo. Es el trabajo, es la función de ellos, es satisfacer las necesidades colectivas y no lo hacen de bueno y no lo hacen con su plata, ¿sí? Lo hacen con los fondos disponibles a través de todo el sistema de recaudación del Estado, con fondos públicos. Y como administran fondos públicos, tienen la obligación de rendir cuentas. Decir, hice esto conforme a la normativa, conforme estaba establecido en la ley de presupuesto y con toda la otra normativa que viene de la ley de contrataciones y demás. Y tienen la obligación de hacer esto de una forma transparente, porque el principio de publicidad está inserto en toda la gestión pública, ¿sí? Por eso debemos rendir cuenta de toda la gestión pública. Pausa, vuelvo a la exposición. No, esa parte únicamente no estaba. Ahora voy a volver al otro archivito. Bien, habíamos visto todo hasta esta parte. Las políticas fiscales. Una política fiscal expansiva va a implicar un incremento del gasto público o bien una disminución de los impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Si yo incremento un gasto público, estoy beneficiando a la población a través de la prestación de un servicio público, ¿sí? Y si disminuyo los impuestos, también le estoy beneficiando a la población porque tienen mayor porción de sus ingresos disponibles, o sea, estoy quitándole menos riqueza al sector público. Una política fiscal contractiva o restrictiva va con la disminución del gasto público porque no los puedo financiar, o un aumento en los impuestos porque al aumentar los impuestos estoy desalentando la actividad económica. ¿Sí? Ustedes van a ver cuando hablemos de políticas económicas, tengo políticas fiscales, políticas cambiarias, este, identificar siempre es importante la política fiscal, cómo puede ser expansiva o contractiva y cuál es expansiva y cuál es contractiva, ¿sí? Siempre que analicen un tema, vean qué acciones tiene el Estado dentro de esa unidad y cuál es positiva y cuál es negativa para la actividad económica, ¿sí? Y ya para terminar, vamos a decir que el sector público también puede ser analizado a través de indicadores intersectoriales, que decíamos que era la participación en la formación del PBI. La actividad económica forma parte del PBI, la actividad económica del sector público, digamos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con una de las formas de calcular el PBI, decíamos que era la reducción de los factores productivos, y ahí tenemos que ver el sueldo de todos los empleados públicos, forma parte del PBI, por ejemplo, ¿sí? La obra pública forma parte del PBI también, ¿sí? La absorción de la mano de obra en la población económicamente activa y la confección del presupuesto anual. En el presupuesto anual yo no solamente lo tengo que conocer si trabajo en el sector público, si ustedes trabajan en alguna empresa importante, supongamos en una provincia como Jujuy, existe la posibilidad de que sea o proveedor del Estado o que tenga que brindar algún tipo de información del Estado, entonces voy a tener que conocer el contenido del presupuesto en mi ejercicio profesional. Y también tengo los indicadores de peso al sector público, como puede ser el empleo total, la inversión, el ahorro, la carga tributaria que tengo dentro de la población, el consumo que realiza el Estado, el valor de la producción y si realizo exportaciones de algunos bienes, esencialmente de lo que tiene que ver con las empresas del Estado. ¿Sí?
Bien, chicos. Abuelo de pájaro, esto es el borrador de lo que quería yo darles en clase. ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Algún tema que quieran que repasemos, que reforcemos? Por eso siempre les recomendamos que lean algo antes de venir a clase, ¿sí? Para lo que necesiten, vamos a estar también en la mesa de exámenes. Si alguno tiene alguna consulta o algo, acérquense a la cátedra, pregunten. Estamos para ayudarlos. eh, y bueno, espero que haya servido para algo la exposición de hoy. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. No, profe. Eh, Hasta luego, profe.